Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro webinar de cultivos hidropónicos. Me presento, mi nombre es Kevin Gutiérrez, soy ingeniero hidropónico como tal en la empresa Hidroponía Industrial y de profesión soy bioingeniero. Como tal voy a estar a cargo de dictarles esta charla sobre cultivos hidropónicos. La idea es que pues le saquen el mejor provecho a toda esta información que les voy a brindar. Si hasta ahorita están iniciando o si ya tienen un cultivo hidropónico, pues para que puedan evaluar de pronto recomendaciones, tipos de técnicas de nutrición y demás, y que pues puedan aplicarlo, ¿no? También pues cualquier duda o inquietud pueden escribirme ahí por medio del chat, y con mucho gusto, si ya dependiendo de la pregunta, si pues si ya es muy general, pues lo compartiré con todos, pues para que todos salgamos como tal con el tema muy claro. ¿Listo? Me confirman porfa si me están escuchando bien, si están viendo bien la pantalla y demás, pues para poder dar un inicio bien para todos. ¿Listo? Ok, está bien. Listo, perfecto, gracias. Bueno, iniciando pues recomendaciones, pues principalmente utilizar el micrófono pues para evitar interrupciones, ¿no? Pues para que sea tanto cómodo para ustedes como para que sea muy fluida la charla. Pueden realizar sus preguntas por medio del chat o pueden levantar la mano y pues con mucho gusto les daré la palabra al final para pues hacer como tal una ronda de preguntas. Pues si van a por favor abrir el micrófono, ¿no? Pues evitar ruidos ambientales, que no sé, que estemos en transporte público, que estemos en la casa y demás, pues que la pregunta pueda ser clara y pues que digamos que también sea cómodo para todos. Y pues siempre recomendación como tal silenciar el celular, pues para que también ustedes puedan captar toda la información. Igualmente la sesión está siendo grabada, nosotros procederemos a subir el video a nuestro canal de YouTube. Y pues las personas que están inscritas como tal en nuestro formulario, si aún no están inscritas en el formulario, por favor ingresen a la página web www.hidroponiaindustrial.com. Ahí encuentran como tal el link de inscripción para los cursos y seleccionan el webinar de cultivos hidropónicos para que queden registrados en nuestra base de datos y podamos brindar toda la información correspondiente. ¿Listo? Entonces, como tal, para darle un orden del día, pues vamos a hablar como tal una introducción sobre cultivos hidropónicos, ¿no? ¿Qué refiere hidroponía? Los orígenes, el presente y el futuro de la hidroponía como tal, no solo a nivel Colombia, sino también a nivel mundial. Digamos que en Colombia hasta ahorita uno pues bueno, ya se ha visto como tal cultivos hidropónicos, digamos de manera casera o de manera comercial, pero digamos que no lo hemos llevado a un nivel tecnificado, a un nivel con avances, con implementación tecnológica avanzada, pues ya que de pronto el costo de inversión es muy alto, ¿no? Las técnicas de cultivo, pues vamos a ver diferentes tipos de técnicas de cultivo, como son WC o NFT, que son las más comunes. Ya igualmente cuando llegamos a esa sección vamos a ver qué refieren estas siglas. Lo que es raíz flotante y lo que se conoce como semi-hidroponía, ¿no? Algunos lo refieren como semi-hidroponía u otros también lo refieren como cultivos hidropónicos a los cultivos en sustrato. ¿Listo? Y vamos a ver un poquito sobre soluciones nutritivas. Pues también durante la charla vamos a ver diferentes tipos de recomendaciones para llevar a cabo un cultivo hidropónico, que de pronto, digamos como en la imagen, ustedes ven, es un cultivo hidropónico a nivel urbano, ¿sí? Que la gente a veces simplemente implementa en el patio de sus casas o en la terraza o en algún predio que tengan libre en su finca y demás, pues para generar alimento de autoconsumo, ¿no? Podemos tener ahí nuestras propias hortalizas, lechugas, tomates, pimentones, ajís, hierbas aromáticas, hierbas medicinales y demás, como tal para autoconsumo. O si ya deseamos ver la hidroponía como un negocio, entonces pues hacemos la implementación como tal de unidades ya a nivel más comercial, ¿no? Unidades productivas como esta que está en la imagen es de 49 plantas para autoconsumo, también podemos tener unidades productivas de 400 plantas, de 600 plantas, que requieren un área mínima de unos 8 por 8 por 7, ¿sí? Entonces digamos que no requerimos tanta área para una producción a nivel comercial, ¿listo? Obviamente que depende del tipo de cultivo, pues vamos a tener una densidad por metro cuadrado muy diferente. ¿Quiénes somos? Bueno, pues para presentar la empresa como tal, Hidroponía Agroindustrial SAS, ya es una empresa colombiana de más de 30 años de trayectoria. Como tal fue fundada por el profesor Antonio Rosas Roa. Él como tal en Colombia tenía un programa de televisión, él montaba muchos videos en YouTube. Él era muy empírico, él es muy empírico, hablando sobre los cultivos hidropónicos, cómo realizarlos en su finca y ser, digamos que, montar una granja integral autosostenible. ¿Sí? Era como
la visión principal de él. Nosotros como tal, como empresa, implementamos las soluciones para la producción de alimentos por técnicas de hidroponía. Así nos llamamos hidroponía industrial, pero pues también nos basamos para cultivos a nivel urbano, ¿sí? Digamos, nosotros estamos ubicados en Cota, Cundinamarca, y digamos que a nivel Bogotá ya hay mucha gente que quiere generar su propio alimento y demás, porque uno a veces tiene la incertidumbre de, bueno, si esta lechuga, esta fresa y demás fue irrigada con agua limpia o fue, digamos que, no sé, con el agua del río Bogotá, la calidad del agua es muy mala, los pesticidas, insecticidas químicos que les aplican, ¿sí? Entonces digamos que mucha gente ya está tratando de cultivar sus propios alimentos para poder saber qué se está comiendo uno, ¿no? Uno de los alimentos más limpios y también para reducir costos también a veces de la compra de estos productos, ya que a veces el precio es muy fluctuante, ¿no? Eh, entonces primero vamos a hablar sobre un poquito sobre hidroponía, ¿no? ¿Qué es hidroponía? Entonces hidroponía, como su nombre lo dice, viene de la palabra hidro, que refiere agua, y de la palabra ponos, que refiere, entonces aquí el puntero, y de la palabra ponos que refiere labor, ¿sí? Entonces digamos que la palabra hidroponía refiere al trabajo del agua, ¿cierto? Hacer trabajar el agua, pues en nuestros cultivos, ¿listo? Entonces es un método utilizado para cultivar plantas en disoluciones minerales, ¿cierto? En vez de suelo agrícola. Entonces en la hidroponía, lo que llamamos full hidroponía o netamente hidroponía, es un cultivo en donde utilizamos el agua como tal como nuestro suelo, ¿listo? Entonces utilizamos el agua, al cual en el agua hacemos una disolución de minerales, ¿listo? El alimento o la solución nutritiva para que la planta como tal se alimente directamente por una raíz desnuda y pues esta realice su crecimiento normal, eh, sí, su crecimiento como tal biológico, ¿listo? Y pues digamos que en hidroponía lo que hacemos es que al que como le estamos dando un alimento de precisión, ¿cierto? Le estamos dando los nutrientes necesarios para que la planta se desarrolle, pues vamos a obtener frutos de mejor calidad y plantas de mejor calidad en menor tiempo, ¿listo? También lo que les mencionaba, ¿no? Que existe también como la semi-hidroponía, es para en el cultivo de sustratos, ¿listo? Que yo les voy a explicar como tal qué es un sustrato y qué función cumple. Entonces acá tenemos como tal nuestro cultivo de tomate, es un tomate San Marzano, que es de tipo así alargado, es un poco más comercial, y pues acá tenemos nuestros cultivos de lechugas de gran extensión a nivel comercial, en donde tenemos diferentes tipos, variedades de lechugas, ¿listo? También en hidroponía, lo que también se propone para la hidroponía es que podemos hacer un control de plagas y enfermedades 100% biológico, ¿sí? También nos podemos ir 100% orgánico. Aunque bueno, hay veces es muy difícil cumplir el 100%, pues por lo menos un 80, un 70% que hagamos de alimentación orgánica, de como tal de cuidado de plagas y enfermedades completamente orgánico, ¿no? Extractos de ajonjolí, extractos de neem, eh, extractos de tomillo. Cuando hacemos como tal la aplicación de estos productos, pues evitamos el uso de pesticidas o químicos de origen químico, pues que causa también afectaciones en la salud a mediano y largo plazo en nuestros cuerpos, ¿listo? Antecedentes, entonces como tal, ¿cómo nació la hidroponía? Desde hace ya muchísimo, muchísimo tiempo, los aztecas construían lo que se llamaban las chinampas, ¿sí? Las chinampas eran tipos de embalses que hacían en lagos y demás, las llenaban como tal de tierra o diferentes sustratos que encontraban que tenían disponibles y allí realizaban el cultivo de diferentes flores o plantas pues para el consumo y para mantener como tal su sociedad, ¿sí? Entonces aquí como tal, digamos que no era directamente hidroponía, pero se empezó a hacer, como su nombre lo dice, a empezar a trabajar el agua, ¿listo? Digamos como el recurso hídrico estaba más fácil, más asequible, pues si lo manejaban directamente en lagos, entonces por porosidades, el sustrato o la tierra pues absorbía el agua y mantenía siempre húmeda esta unidad, entonces digamos que no sufrían tanto por sequías y podían manejar los cultivos mucho más fácil, ¿listo? Ya después, digamos que en la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Estados Unidos al dirigirse en sus tropas a diferentes partes del mundo, pues encontraban que los suelos no eran fértiles, ¿no? Y al tener todas esas tropas, pues a ellos les era más rentable generar su propio alimento en el sitio que empezar a traer de Estados Unidos. Entonces empezaron a desarrollar y a evaluar técnicas tanto de hidroponía como también de coberturas plásticas e invernaderos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la hidroponía permitía una densidad de siembra mucho más alta
por metro cuadrado y pues así podían alimentar más sus tropas y pues mantenerse en un sitio de pronto que sea hostil para el enemigo, pero si ellos ya generaban su propio alimento allí, pues podían mantener más tiempo en ese tipo de tierras, ¿listo? También pues tenían obviamente verduras mucho más frescas y digamos que podían mantener a sus tropas un poco más alimentadas. En cuanto a nivel nutricional y demás, si ellos emplean obviamente una nutrición y aplicación de químicos mucho más fuertes, pues para acelerar la producción de cada planta. Luego de todos estos avances que hicieron en el pasado, ¿sí? La gente ya empezó a indagar un poquito más sobre estos cultivos, ¿no? También dado por la sobrepoblación, por la demanda de alimentos y demás, también por la necesidad de una buena alimentación orgánica y demás, pues ya digamos que hoy en que lo vemos, ¿no? El presente que vemos de la hidroponía, ya la NASA y demás empresas que desean como tal la investigación a nivel espacial, pues buscan como tal realizar este tipo de cultivos en el espacio, ¿no? ¿Y cuál es la solución de este tipo de cultivos? Pues son los cultivos hidropónicos. ¿Por qué? Porque el cultivo hidropónico me permite realizar la siembra de ciertos cultivos en espacios o en ambientes controlados, ¿no? Que son los invernaderos o las unidades como tal de germinación, para poder producir estos alimentos mucho más rápido y pues obviamente a futuro, digamos ya esta imagen que vemos acá, una imagen proyectada a visión en Marte, pues obviamente son estructuras, son domos invernaderos como tal que me permitan manejar ahí el crecimiento y la germinación de diferentes tipos de cultivos en un suelo como tal infértil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque simplemente hacemos la implementación de aguas y de un sustrato, ¿listo? Eh, entonces vamos a hablar un poquito más sobre los invernaderos, ¿no? Hay que tener muy en cuenta que hay diferencias, ¿no? Es muy diferente hablar de un invernadero a hablar de una cobertura plástica, ¿cierto? Generalmente en Colombia lo que tenemos son coberturas plásticas. No, que es que el invernadero está completamente cerrado y demás, pero sí, pero eso es una cobertura plástica. ¿Por qué? Porque los invernaderos, como tal, el invernadero en su definición, habla de que controla variables internas de temperatura y demás, ¿cierto? Lo que uno hace con un invernadero, digamos, lo que uno generalmente ve en un invernadero es que tiene unas cortinas de las que uno sube o baja dependiendo de la temperatura interna, ¿cierto? ¿Para qué? Para disminuir humedad o temperatura según los vientos o según la apertura de las cortinas. Esto lo que uno hace es pues obviamente manipulación de variables, pero no las controlamos a disposición, ¿sí? Un invernadero que refiere que yo tengo que tener un extractor, un aire acondicionado o un calefactor, ¿cierto? ¿Para qué? Para controlar a disposición la temperatura o humedad interna, ¿cierto? Un humidificador o un deshumidificador dependiendo de lo que yo requiera en mi cultivo, ¿sí? ¿Para qué nos sirve el invernadero? Entonces el invernadero, ¿qué es lo que hace? Maximiza la fotosíntesis, ¿cierto? Porque digamos que existen diferentes tipos de plásticos de invernadero, o sea, un plástico difuso, que lo que hace es que cuando el rayo de sol impacta como tal el plástico, pues este rebota por todo el invernadero y disminuye los sombreos, ¿cierto? Entonces eso hace que la planta reciba mayor luz por varias zonas y pues maximiza su proceso fotosintético, ¿listo? También que me permite el invernadero, que no importa la variable climática que yo tenga en el exterior, yo puedo tener un cultivo en fuera de temporada, ¿sí? Que si estamos en invierno, pero pues yo como tengo mi invernadero como tal cubierto y demás, pues yo cierro las cortinas para que se mantenga siempre una capa de calor interno en el invernadero, entonces mi cultivo no va a sufrir tanto por los deltas de temperatura que se presentan en el exterior, ¿listo? También yo como le estoy brindando a mi cultivo no solo las variables climáticas necesarias, sino que también le doy una nutrición balanceada, pues se llama conseguir mayor precocidad en los productos, ¿sí? Entonces uno tiene mayor producción de tomates en una planta de tomate, la planta de lechuga, las variedades de lechuga tienden a demorarse de 4 a 5 semanas en un invernadero, ya en un cultivo en suelo tiende a demorarse mucho más tiempo y depende mucho de las variables climáticas, ¿no? Que tengo mi cultivo de 1 hectárea de lechugas, pero cayó una granizada y se llevó el cultivo. Ya perdimos toda la inversión, no solo de dinero, sino de tiempo que requiere ese cultivo. Pero si hacemos un cultivo hidropónico bajo invernadero, no importa como tal la variable climática, sino las variables internas que yo estoy controlando. Si yo le estoy dando las buenas variables, pues voy a tener una producción de 4 semanas. ¿Listo?
También mejoramos la calidad del fruto, ¿no? Del fruto y pues obviamente de lo que estemos cultivando. Una lechuga que cultivamos hidropónicamente puede salir de 250 gramos a 300 gramos. Lo que uno a veces encuentra en el mercado son 200 gramos, 180 gramos en una lechuga. Obviamente que si hablamos de una nutrición balanceada, ¿no? Si yo le estoy aplicando químico, estimulantes y demás a la planta para que me salga una super planta, pues sí, lo puedo lograr en suelo, pero ¿a qué costo, no? ¿Cuánto estoy pagando yo para mantener una planta de este tipo? Y también el riesgo que tiene la persona que se la va a consumir, ¿no? Muchos dicen que hay veces el mismo que cultiva la planta, que aplica todos esos químicos, no es capaz de comerse un fruto de lo que él produce. ¿Por qué? Porque sabe los efectos que trae el comerse todos estos químicos que le aplicó a su propio cultivo, ¿no? Mejoramos la sanidad, ¿no? Pues obviamente digamos que esto ya va muy como tal en la ética de cada quien o del ingeniero agrónomo o de la persona que esté manejando el cultivo, pues porque la idea es que yo me consuma estos alimentos, ¿no? Sea de autoconsumo para comercialización, pues dar un alimento con mayores vitaminas, minerales, eh, un mejor contenido nutricional por unidad, ¿sí? Digamos que también en la parte de comercialización, si uno se ve en un mercado y se quiere posicionar, obviamente que un producto hidropónico se posiciona mejor que un cultivo tradicional, ¿no? Y yo, digamos, un cultivo de lechugas que yo tenga hidropónico de una muy buena calidad, yo le puedo vender mis productos a restaurantes tipo gourmet y demás, ¿cierto? Igual mis tomates. Mis tomates no los voy a vender en el Fruver de pronto de mi barrio, sino que yo se los voy a vender directamente a restaurantes para que hagan cremas, hagan salsas y demás, ¿cierto? Entonces uno le da un valor agregado al fruto, uno aporta más, uno hace una inversión inicial mucho más fuerte. ¿Para qué? Para que asimismo al momento de venderlos, pues también me reconozcan toda esa labor que yo hice. ¿Listo? Entonces, ¿cuál implementar, no? Digamos que lo que les mencionaba, uno implementa generalmente son cubiertas plásticas y no invernaderos, porque lo que uno hace es simplemente una cubierta plástica que me proteja de las variables climáticas, ¿sí? Sea lluvia, sea granizo, sean vientos y demás, uno implementa son cubiertas plásticas que se beneficia de ciertas cortinas, de ciertas corrientes de vientos para hacer un control de temperatura, ¿listo? Ya un invernadero refiere a un cultivo como tal que yo hago, que yo puedo aumentar la temperatura de disposición, puedo disminuirla, la humedad igual, la controlo tanto subir o bajarla. También inyección de CO2 que se ha visto últimamente en cultivos eh, hidropónicos. ¿Para qué? Porque pues la energía como tal de las plantas es el sol y el CO2, ¿cierto? Eh, entonces le inyecto, ya como tal por el invernadero tengo mayor incidencia de rayos del sol y demás, entonces aumenta la fotosíntesis de la planta, pero entonces también necesita de la otra parte de la energía, que cuál es el CO2. Entonces uno le puede hacer inyección de CO2 al invernadero, obviamente controlado en ciertas partes por millón, para que el cultivo tenga una mejor productividad, ¿listo? En menor tiempo. Entonces uno así, entre más variables le benefician a la planta y que uno le va ayudando, pues mejor producto voy a tener. Entonces, ¿de qué va a depender esta decisión? Obviamente de mi inversión, ¿no? De que a qué quiero llegar yo, ¿sí? Si quiero llegar a un cultivo comercial de gran escala, en donde también uno puede tender a la exportación y demás, pues uno se tiende a un invernadero, ¿no? ¿Por qué? Porque también tiene que cumplir ciertas características para certificaciones, para registros y demás, pues que mi producto salga como con todos sus certificados listos para exportación. Si yo quiero un cultivo simplemente para manejo locativo, para vender a nivel regional y demás, pues me podrá una inversión de una cubierta plástica o un invernadero sencillo como los hemos visto acá en Colombia para control de variables mínimas. ¿Listo? Y, o también uno puede empezar simplemente con una cobertura de polisombra, ¿sí? Pues como lo más básico, dependiendo de las variables de mi zona, ¿no? Que ya depende mucho. Si en mi zona, como les menciono, si en mi zona yo sé que graniza, así sea una vez en todo el ciclo de mi cultivo, pues lo más recomendable es que por lo menos le mande una cobertura plástica o una malla antigranizo en la parte superior para evitar que golpee las plantas. Si yo quiero hacer un cultivo de tomate, en Cundinamarca, bueno, donde las variables de temperatura son muy bajas y el tomate requiere unas variables de temperatura promedio entre 20 y 25 grados, ¿sí? Y mínimas por ahí de 10 15 grados. Y yo sé que en la sabana de Bogotá
hace temperaturas de 5 o 4 grados, entonces sí o sí yo tengo que implementar un invernadero por lo menos para mantener el calor durante el día en la noche, ¿listo? Entonces es lo que uno empieza a denominar como los deltas de temperatura. Hay plantas que, que requieren un delta de temperatura alto, ¿no? Delta de temperatura me refiero a que la mínima es 5 y la máxima es 30, ¿sí? Ahí tenemos un delta de temperatura amplio. Y si hablamos de una temperatura de en la noche de 10 grados y en el día de 20 grados, pues el delta de temperatura es muy mínimo, ¿sí? Hay plantas que requieren deltas de temperatura mínimos muy pequeños y hay otras que resisten más altos, ¿sí? Hablamos de un cultivo de tomate, obviamente que depende de la genética de la planta. Un cultivo de tomate, lo mejor es darle un delta de temperatura muy pequeño. ¿Por qué? Porque la planta se estresa mucho. Si el delta de temperatura, si el delta es muy amplio, el frío como tal hace que las hojas se cierren, ¿sí? Al hacer que las hojas se cierren por tener mucho frío, pues la planta en el día no puede hacer fotosíntesis. ¿Por qué? Porque la propia hoja al cerrarse, pues toda el área que realiza la fotosíntesis se reduce a más de la mitad, ¿cierto? Entonces obviamente que mi planta va a reducir producción en más del 50%, entonces no nos va a servir. Obviamente que uno puede aplicar ciertos aminoácidos, ciertos estresantes para que la planta vuelva a abrirse, pero pues digamos que es más inversión en insumos, ¿cierto? Digamos una planta de fresa. La planta de fresa es de clima frío, pero ella requiere un calor, digamos que durante el día, pues hablamos de unos 20 grados. ¿Para qué? Para que ella se desarrolle vegetativamente y requiere un frío para que desarrolle frutos más grandes. ¿Listo? Entonces, depende de la genética o del tipo de planta de cultivo que yo deseo realizar, eh, pues tengo que revisar las variables y los requerimientos por planta, ¿no? Porque pues si yo estoy en digamos el arándano que es de 1600 metros sobre el nivel del mar hacia arriba y aquí estoy en La Guajira y quiero, o a nivel del mar y quiero realizar la siembra de este tipo de plantas, pues no me va a funcionar, ¿sí? Así yo tengo que invertir entonces en un invernadero, tengo que poner aire acondicionados y demás para bajar temperaturas, pero pues estoy produciendo un arándano que de pronto no va a justificar o no va a hacer que mi cultivo sea rentable a futuro, ¿listo? Entonces, bueno, depende del tipo de cultivo, del proyecto que ustedes deseen realizar, pues pueden interpretar o pueden evaluar qué quieren, si una cubierta plástica o un invernadero. Obviamente que pues también estamos nosotros en donde pues nos pueden consultar y pues les daremos la mejor recomendación dependiendo de la zona donde se encuentren. ¿Listo? ¿Qué puedo cultivar? ¿No? Entonces digamos que, pues digamos acá están como las principales tipos de cultivos que uno puede realizar como los más comunes, pero digamos que en hidroponía yo puedo realizar el cultivo de cualquier tipo de planta, ¿cierto? Cualquier tipo de planta yo lo puedo hacer. ¿Qué pasa? Si estamos hablando de un árbol ya frutal, pues digamos que se me vuelve, hay que revisar la rentabilidad, ¿no? Digamos, pero digamos que acá es muy común ver bueno, en Colombia, ver un árbol de naranjas, un limones eh, y demás, ¿sí? Pero digamos, si estamos en zonas como les es más difícil, que los suelos no son infértiles y demás, ¿sí? Eh, Estamos hablando de países que ya están muy desarrollados a nivel de hidroponía, ¿sí? O porque la densidad poblacional es tan alta que están buscando aumentar la producción por metro cuadrado, ¿sí? Estamos hablando de que uno de los países que más desarrollado tiene a nivel de hidroponía es Holanda, Países Bajos y demás, ¿sí? Otros países son la parte de Irak y demás, ¿sí? Ellos tienen muy bien implementados estos sistemas de invernaderos y demás de producción por metro cuadrado muy altos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ya la necesidad de alimento los obliga a desarrollar este tipo de técnicas, ¿sí? Entonces, por ahí visto, si quieren buscar videos y demás, ustedes pueden identificar videos de que realizan el cultivo de plátano como tal en hidroponía, ¿sí? Entonces son unas macetas gigantes con sustrato y pues se realizan el cultivo bajo invernadero para obtener como tal estos productos, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque ellos no tienen suelos en ningún parte de su región para poder realizar el tipo de cultivos, entonces tienen que buscar soluciones para hacerlo, ¿sí? Digamos que pues se dice que a futuro vamos a tener que emplear ese tipo de técnicas a gran escala, mucho más tecnificadas, porque la necesidad de alimento va a ser mucho más alta, ¿listo? Por acá por chat me preguntan, dinero de inversión alta para el desarrollo en invernadero. Bueno, digamos que acá en Colombia uno puede hablar de un estimado
uno generalmente hace la estimación del invernadero por metro cuadrado, ¿sí? El costo del invernadero por metro cuadrado. Sale más barato hacer un invernadero grande que uno pequeño, ¿cierto? Digamos, si estamos hablando de un invernadero de 200 metros cuadrados, pueda que el metro cuadrado me salga a 70.000, 90.000 pesos, dependiendo de los materiales que yo desee emplear, ¿no? Si yo lo hago más grande, si yo lo hago más de 300 metros cuadrados, el invernadero por metro cuadrado me sale mucho más barato. Si estamos hablando de unos 60.000, 70.000 pesos por metro cuadrado, ¿no? Obviamente que va a depender de las especificaciones, ¿no? Que yo quiero que sea mínimo alto de 3,5, de 4 metros, que yo quiero que tenga malla anti-trip, malla anti-áfidos, o quiero manejarlo con polisombra para reducir costos y demás. También hay que entender que los insumos están subiendo muchísimo, ¿no? Entonces sea guaya, sea estructura metálica o la puedo hacer en madera para disminuir costos y demás, pues depende de muchos, de mi costo de inversión también, pues uno puede encontrar un invernadero para ese presupuesto, ¿no? Para cannabis medicinal, claro, podemos hacer cannabis a nivel de hidroponía, digamos que ya es como tal se está empleando aquí en Colombia, cultivos de cannabis medicinal bajo invernadero. Como tal, ahorita les voy a explicar una técnica que se llama DWC, que es la que generalmente se implementa para el cultivo de cannabis. ¿Listo? Entonces la comparación, ¿no? ¿Qué es mejor? O sea, ¿por qué irme a la hidroponía y por qué digamos que no explotar el suelo como tal? Entonces digamos que el suelo tiene mayores pérdidas sanitarias, ¿sí? Por problemas de plagas o enfermedades al estar en intemperie, por lluvias granizadas y demás, pues hay bastantes problemas de enfermedades y de plagas que si no las controlamos, por eso es que en suelo aplicamos tantos químicos, porque es muy difícil controlar eh, si estamos en un cultivo abierto, ¿listo? En hidroponía, pues digamos que uno siempre trata a que las pérdidas tienden a cero, ¿cierto? Por plagas y enfermedades, porque siempre estamos haciendo una aplicación preventiva con productos orgánicos para evitar que estas plagas, pues como tal, ingresan a mi invernadero. También es importante que en la hidroponía y en los invernaderos uno maneja protocolos de bioseguridad muy específicos y que pues uno tiene que seguir con bastante juicio pues para evitar que si yo salgo y estoy en mi potrero, en la finca y demás, pues cualquier trip o áfido, que son como tal insectos que se pegan a mi ropa o a mis manos o a mis uñas y demás, y luego yo toco las plantas, las manipulo, pues estos insectos van a pasar a mis plantas y pues como tal van a empezar a reproducirse allí, pues se van a alimentar de la planta y pues vamos a tener problemas, ¿cierto? Si un insecto como tal se empieza a comer la planta, comienza a defecar y demás, pues allá empezamos a tener problemas de hongos, ¿listo? Entonces hay veces que en los cultivos uno identifica la enfermedad, ¿cierto? Pero realmente, ¿cuál es el culpable? ¿No? El culpable puede ser es una plaga que infestó mi cultivo y por esa infestación, pues, y la defecación y demás bacterias que generan, pues genera una enfermedad, ¿listo? Entonces uno tiene que identificar bien que lo puede afectar para así atacar y prevenir, pues, mayores pérdidas a mi cultivo, ¿listo? En hidroponía tenemos mayor productividad, mayor calidad de fruto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por metro cuadrado estamos aumentando la densidad de siembra, ¿listo? Me preguntan, ¿puedo cultivar café por hidroponía? Sí, también puedo cultivar café. Manejamos un cliente en donde le realizamos el servicio de formulación de nutrición para cultivo de café hidropónico, ¿no? Eh, Obviamente que, digamos que en cuanto a labor de cliente, pues es evaluar la rentabilidad que le genera el sembrar café hidropónico, ¿no? Pero digamos, si yo tengo una finca en donde mi suelo es infértil, donde no se da y, y veo la necesidad de cultivar café porque ya tengo el mercado, pues listo, uno realiza como tal el estudio de mercado, el análisis económico, pues para evaluar si es rentable o no, ¿no? Digamos, hablamos de un caso de la lechuga. La lechuga, si lo vemos a nivel de Sabana de Bogotá, pues vemos que una lechuga se puede vender en 1.000, 1.500, 2.000 pesos, ¿sí? Depende de la calidad de la lechuga y obviamente depende del comprador, ¿sí? Pero asesoramos un cliente en Valledupar en donde la, él genera una lechuga hidropónica, ¿cierto? Se la vende directamente a restaurantes y la vende a 4.000 pesos, ¿sí? Entonces, una lechuga que yo acá vendo en 1.000, 1.500 pesos, el allá en Valledupar la vende a 4.000 pesos. ¿Por qué? Porque allá no hay nadie que cultive lechuga, digamos. Son muy pocos. Generalmente las traen de Sabana de Bogotá o otros sitios, ¿cierto? Entonces, si yo la produzco allá y la vendo, pues me estoy ahorrando intermediarios, me estoy ahorrando terceros
y pues genero mucha más rentabilidad para mi cultivo, ¿no? Eh, sí, en cuanto a comparaciones, ya les comparto, ahorita cuando realicen porfa el registro, les mando en las memorias unas comparaciones ya por toneladas hectárea año, ¿listo? Para que ustedes tengan como tal el dato ahí de las diferencias. En algunos tipos de cultivos triplica, quintuplica la producción por tonelada hectárea año, ¿listo? Yo les mando como tal esa tablita. En hidroponía, digamos, bueno, ¿cuál es una de las desventajas de la hidroponía? Primero es los altos costos de inversión, ¿cierto? Pero ¿cuál es la contraparte de eso? Que la tasa de retorno de esa inversión va a ser mucho más rápida, ¿sí? Digamos que otra desventaja de la hidroponía es el manejo técnico, ¿no? A veces el desconocimiento. Pero digamos que a veces nosotros hacemos hidroponía indirecta en nuestra casa y no nos damos cuenta, ¿sí? ¿Cuál es hidroponía indirecta? Hoy en día que a veces las flores uno las venden ya con un sobrecito de nutrientes. Entonces uno pone la flor en agua y le dicen aplíquele ese nutriente al agua, ¿sí? Ahí ya es hidroponía. Pues no es netamente hidroponía, pero estoy haciendo trabajo del agua, ¿cierto? Estoy haciendo como tal un cultivo hidropónico para aumentar o mejorar como tal la calidad de mi fruto y hacerlo más eh, como tal que durante el tiempo pues dure más la planta, ¿cierto? También la lechuga, que uno compra la lechuga hidropónica y como tal la saca de la bolsita, ya viene con la raíz y uno la mete en agua, ¿cierto? Ahí como tal también estamos haciendo hidroponía para darle mejor calidad a la planta y que se mantenga fresca por mucho más tiempo, ¿listo? El link de la asistencia, ese lo encuentran en nuestra página www.hidroponiaindustrial.com. Ahí le dan registrarse en el webinar y ahí como tal ya nos queda en la base de datos. Listo, nos regalan sus datos y ahí como tal ya nos queda en la base de datos. Técnicas de cultivo a nivel hidropónico. Entonces tenemos técnicas recirculantes como son el NFT, ¿cierto? Que refiere a Nutrient Film Technique. ¿A qué refiere esto en español? Es como tal técnica de película de agua. Y como su nombre lo dice, lo que estamos implementando es una película de agua en nuestro contenedor, que es nuestro tubo hidropónico. Y pues en esta solución como tal estamos manejando nuestros nutrientes, ¿cierto? Que principalmente que lleva este tipo de sistemas. Entonces tenemos el tanque de nutrición, ¿cierto? Las estructuras, sean piramidales o sean en cama o sea un cultivo completamente vertical, hacemos como tal que recircule, ¿cierto? Por todo nuestro sistema y el drenaje vuelve a caer a nuestro tanque de nutrición, ¿cierto? También se implementa lo que son las válvulas de aire. ¿Para qué? Para aumentar el nivel de oxígeno en nuestra agua, ¿sí? Hay variables muy importantes que hay que tener en cuenta en hidroponía y son pH, conductividad y unas a veces que no toman muy en cuenta y es el nivel de oxígeno en agua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa un agua sin oxígeno? Un agua sin oxígeno tiende a podrirse y a generar una enfermedad en la raíz que se llama podredumbre de raíz, ¿cierto? Entonces la raíz se vuelve gris, la raíz en hidroponía debe ser completamente blanca, ¿sí? La raíz se comienza a volver gris, negra, comienza a botar un poco de baba, moho, y pues se pudre y pues la planta, si las raíces son como tal la boca de la planta para alimentarse y pues una planta sin raíces pues simplemente no se va a desarrollar y como estamos usando un sistema de recirculación, si esta planta se me daña, se me enferma, se me pudre, pues es lo más probable es que al recircular el agua, pues todo mi sistema se va a infestar y se va a empezar a dañar, ¿cierto? Entonces hacemos acciones preventivas, ¿cómo? La implementación de bombas de aire para aumentar el nivel de oxígeno y evitar que se me pudra el agua, ¿cierto? La aplicación como tal de peróxido de hidrógeno o de desinfectantes que me permitan aumentar nivel de oxígeno y desinfectar el sistema, ¿cierto? El peróxido de hidrógeno, digamos que se ha empezado a implementar en hidroponía porque podemos como tal agregarlo en bajas dosis con plantas igualmente me las desinfecta y aumenta el nivel de oxígeno. También que beneficia que aumente el nivel de oxígeno en agua. Las plantas al tener mejor oxígeno en agua pueden absorber mucho más rápido los nutrientes, ¿sí? Entonces al alimentarse mucho más rápido pues se puede desarrollar mucho más rápido también, ¿listo? También parte fundamental de nuestro sistema pues una bomba como tal de agua, ¿listo? Una electrobomba o una bomba solar o la bomba que tengan disponible para que realice como tal
me lleve el agua al inicio del sistema y pues ya de resto funciona por gravedad, ¿listo? Sea en un sistema piramidal, un sistema vertical o un sistema en cama, ¿listo? Simplemente llevamos el agua a la parte inicial y pues este por gravedad va cayendo. También requerimos de un temporizador, ¿listo? Para manejo de las frecuencias de riego y hacer como tal mi cultivo completamente automatizado. Simplemente que tenemos que evaluar como tal que la conductividad en mi tanque esté en los niveles adecuados, ¿listo? Y el pH también. Ahorita explicamos un poco más sobre estas variables, ¿listo? Para que tengan en cuenta como los rangos normales que deben tener estas variables. Técnica estacionaria, ¿listo? Entonces técnica estacionaria también puede referir a DWC, que es Deep Water Culture, que refiere a cultura de agua profunda, ¿listo? También, ¿a qué refiere este? Pues simplemente tenemos un tanque, ¿cierto? O una piscina y demás, en donde tenemos agua completamente hasta la parte superior. Aquí es donde realizamos como tal nuestra solución nutritiva y demás, tanque por tanque. Y nuestra válvula de aire, ¿cierto? Para mantener siempre en movimiento. Digamos que en la técnica recirculante la ventaja es que el agua siempre se está moviendo, entonces digamos que hay un otro vector que aporta aumentar el nivel de oxígeno en mi agua, ¿cierto? Pero si tengo un agua estacionaria, ¿no? Como en esta técnica, pues hay que poner un oxigenador en cada tanque, ¿sí? Entonces acá tenemos, digamos, en ese tipo de estructuras, pues tenemos en cada una de los tanques un oxigenador o en un tanque principal donde realiza llenado automático de mi tanque, pues que me asegure que venga con muy buen nivel de oxígeno. ¿Listo? Y tenemos las técnicas aeropónicas, que a veces no son muy comunes por el nivel de técnica que requieren y por el costo de inversión que requiere este tipo de cultivos, ¿listo? Pero la técnica aeropónica refiere a que la raíz siempre está desnuda, ¿sí? Y por medio de nebulización o de aspersión, realizamos como tal, humedecemos la raíz para que ella siempre esté con el agua allí y pues genere la absorción de los nutrientes, ¿cierto? Este tipo de técnicas, digamos que es un poco más sensible, ya que si yo dejo de, si yo me demoro mucho en realizar la nebulización, la raíz se me empieza a secar, ¿cierto? Y ya empieza a tener un estrés hídrico la planta y pues no me va a desarrollar como yo deseo, ¿sí? Hay plantas que tienen como ciertos mecanismos de defensas en donde si ellas ven que no están listas para producir, lo que hacen es abortar las flores o los frutos, ¿sí? Entonces simplemente ven que la flor está saliendo, pero de repente se muere y la mata la bota, ¿cierto? Esto refiere a que tenemos un estrés hídrico o un estrés a nivel nutricional. La planta aún no está no se siente fuerte para realizar una producción. Entonces siempre en hidroponía hay que revisar mucho las plantas, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre decimos que las plantas son como bebés. Cualquier cosa que les pasen, bueno, el bebé no nos va a avisar, pero la planta nos va a avisar en temas de variables físicas, ¿cierto? La raíz se va a poner gris, se va a poner negra, el fruto se está poniendo amarillento, está deforme, la hoja está color amarillo, está color morado, el reborde se está quemando, ¿cierto? Todas estas variables como tal que le pasan a la planta son como tal síntomas a lo que les está pasando. Entonces, bueno, una persona que tiene conocimiento o uno por internet puede buscar, pues le van a indicar, ve, a la nutrición le falta nitrógeno, tiene muy baja la conductividad, el pH está muy alto, ¿cierto? Entonces tenemos que revisar muy bien día a día el comportamiento de nuestras plantas para evaluar qué es lo que le está pasando y pues yo cómo puedo verlas, ¿cierto? Eh, entonces hay que validar muy bien también es claro el comportamiento que tienen las plantas durante nuestro cultivo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo hago, así como ellos demuestran inmediatamente, bueno, no inmediatamente, pero sí demuestran un rango muy corto lo que les está afectando, yo también asimismo puedo corregirlo y ayudarlas, ¿listo? Para evitar que se sobreestresen y pues poder sobrellevar rápido este problema, ¿listo? Y la técnica en sustrato, ¿cierto? Los que le mencionaba que la técnica en sustrato también se conoce como semihidroponía. Y bueno, depende también sí, del manejo técnico que se maneje. La técnica en sustrato refiere a, entonces, bueno, primero, ¿qué es el sustrato, no? El sustrato simplemente cumple dos funciones, ¿cierto? Permite la aireación de la raíz y permite la retención de agua, ¿cierto? El sustrato no aporta nada biológicamente, ni orgánicamente, ni químicamente. El sustrato no aporta nada en esos aspectos, simplemente me brinda retención de agua y aireación de la raíz. Porque yo implemento un sustrato.
hay ciertas plantas que requieren un volumen tanto de su raíz para que para generar soporte de su tallo, de su planta y demás, y pues para generar mayor absorción de nutrientes, ¿cierto? Hay diferentes tipos de sustratos. Uno puede encontrar sustratos, digamos que uno de los más conocidos es el sustrato de coco, ¿cierto? El sustrato de coco, digamos que tiene bastantes beneficios. ¿Por qué? Porque depende de la presentación en que yo lo vea, así, porque hay sustrato de coco como tal molido, ¿cierto? Que el molido, el polvito como tal de coco que genera más retención de agua, ¿cierto? Absorbe mucha más agua. Pero si yo tengo como tal el pelaje o los chips de coco que me generan más, mayor aireación, ¿cierto? Entonces digamos que uno de los mejores cocos es el que llaman 50-50, ¿cierto? Está 50% molido y 50% chips o molido o pelaje, ¿cierto? Para que nos brinde 50% de retención y 50% de aireación, ¿listo? También hay unos tipos de plantas que no resisten mucho la humedad, es decir, que si yo hago, digamos, la fresa, si yo hago un cultivo de fresa en tubería, netamente en agua, ¿cierto? Pues la fresa, ¿qué va a pasar? La raíz se me va a podrir. ¿Por qué? Porque la planta no me resiste muy bien la humedad. Entonces uno hace implementación de sustratos y controla muy bien la humedad del sustrato para evitar que se sobrehidrate y pues se me pudra la raíz. Y también existen otro tipo de sustratos como la perlita, tenemos la cascarilla de arroz cruda, la cascarilla de arroz quemada, tenemos el acerrín de pino, la escoria de carbón, espuma fenólica, arlita, perlita y demás, ¿cierto? Uno puede encontrar muchísimos tipos de sustratos. Hay unos sustratos que también se llaman sustratos compuestos, es decir, que vienen varios tipos de sustratos en ese sustrato. ¿Para qué? Para disminuir costos, ¿sí? A mí me sale mucho más caro hacer un cultivo no sé, si lo vemos de tomate, si hacemos un cultivo a pequeña escala con sustrato de coco, pues me sale costoso a que si yo hago un sustrato compuesto. El sustrato compuesto que trae escoria de carbón, trae cascarilla de arroz cruda, quemada y trae coco, ¿cierto? Entonces, uno disminuye costos, pero aún así le está brindando las propiedades que requiere, que cuáles son retención de agua y aireación, ¿cierto? También hay una capacidad importante de los sustratos, es el intercambio catiónico, que esto es un poco ya más especializado, que si desean pueden participar también en nuestro webinar de soluciones nutritivas, que vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué pasa? El intercambio catiónico es la capacidad que tiene la raíz de absorber el nutriente que está en el sustrato, ¿cierto? Entonces, entre más alta sea la capacidad del sustrato para este intercambio, pues la planta se va a alimentar mucho más rápido, ¿cierto? El coco, el sustrato de coco, es uno de los mejores sustratos que tienen mejor intercambio catiónico, ¿sí? Entonces, por eso digamos que en la hidroponía es uno de los que más se implementa, porque permite que la planta se alimente, digamos que al tener mayor capacidad de intercambio catiónico, pues la planta se alimenta mucho más y aprovechamos mucho más los nutrientes, ¿sí? ¿Y cómo puedo realizar como tal el cultivo de este tipo de sustratos? Entonces hay diferentes técnicas ya a nivel de sustratos. Lo podemos hacer en materas, ¿cierto? Ya materas estacionarias para hacer cultivos de pimentón, tomate, uchuva, gulupa y demás, ¿cierto? Y también cuál es la ventaja de manejarlo así en materas, es que cada planta es muy independiente, ¿cierto? Si una planta tiene deficiencias, tiene problemas, está enferma, tiene una plaga fuerte y demás, pues es muy fácil que yo la pode y la retire y la cambie, ¿cierto? Obviamente depende del manejo agronómico que se le esté dando al cultivo, pero la planta es mucho más independiente y yo la puedo tratar de la misma manera, ¿cierto? Para darle un mejor cuidado. También uno lo puede hacer en camas de cultivo, sean de 2 4 6 8 10 15 20 metros. Eh, Uno maneja pues obviamente ya la línea de cultivo, uno también la puede manejar a doble línea, depende del volumen que nos brinde la cama. Y, eh, pero digamos que pasa acá, las plantas de pronto al estar muy cerca, pues lo más probable es que si una se me enferme, pues la que esté más cercana también se me enferme, ¿listo? Pero digamos que así se maneja ya para cultivos de gran extensión. También se manejan bolsas bicapa. ¿A qué refieren bolsas bicapa? Bicapas que son blancas por fuera, negras por dentro, lo cual me brinda que la humedad interna del sustrato se mantenga más, es decir, que la solución nutritiva interna pues me va a durar mucho más y no se me va a evaporar por las condiciones climáticas que tenga el invernadero. ¿Listo? También tenemos los slabs de coco, ¿cierto? El slab de coco como tal es un cojín de coco
en donde yo puedo realizar el cultivo de diferentes tipos de plantas. Digamos, generalmente el slab viene sin perforaciones, sin los huecos, y digamos para un cultivo de fresa en un metro lineal podemos cultivar 8 fresas, ¿sí? Para un cultivo de tomate podemos cultivar 4 fresas. Digamos, este slab acá está perforado para cultivo de tomate, ¿cierto? Para fresa pues yo hago 8 perforaciones pero en trasbolillos, es decir, en zigzag. Entonces una perforación acá, otra 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 acá. Entonces hacemos dos filas de 4 perforaciones en zigzag intercaladas y puedo realizar el cultivo de 8 plantas de fresa. ¿Listo? Entonces, pues así aumentamos la densidad de siembra por cultivo. Depende del tipo de planta, pues uno hace la recomendación de el volumen del sustrato, ¿cierto? Digamos, una planta de fresa requiere mínimo 2 litros de sustrato. Una planta de tomate requiere mínimo de 7 a 8 litros de sustrato, ¿cierto? Una planta ya de arándano requiere por lo menos 25 a 30 litros. Una planta de... ¿Cuál otra? Uchuva, la hemos probado en 9 litros, no sé, en 7 litros nos ha ido bien. La gulupa ya requiere unos 20-25 litros y demás. Dependiendo del tipo de planta, uno recomienda el sustrato y pues obviamente uno recomienda el tipo de contenedor. ¿Listo? ¿Por qué? Por su raíz, por el desarrollo radicular que tiene la planta. ¿Listo? Reglas de oro para la hidroponía. Entonces, siempre hacemos el riego 2 horas después de la salida del sol. ¿Por qué? Porque sale el sol, la planta comienza a activar su sistema para su sistema fotosintético y pues a 2 horas después es que ya se menciona que la planta está a su 100% para empezar a trabajar. Entonces de nada sirve que salga el sol y apenas sale el sol yo le hago un riego. Pues ¿por qué? Porque esta agua simplemente se va a perder, no se va a aprovechar, porque la planta aún no está en proceso de absorción de nutrientes. ¿Listo? El último riego se hace 2 horas antes de la puesta del sol, ¿no? Porque es como si yo como y me acuesto, pues obviamente me voy a indigestar y demás, pues la planta no se va a indigestar, pero sí lo que va a pasar es que no vamos a aprovechar este riego, ¿cierto? El nutriente no se va a aprovechar y simplemente pues estoy ahí perdiendo tanto recurso hídrico como insumos de solución nutritiva, ¿listo? Entonces se hace 2 horas antes, ¿para qué? Para que ya tenga esas 2 horas para alimentarse, procesar ese nutriente y pues generar como tal su desarrollo a nivel fenológico, ¿listo? Los riegos siempre son fertilizados, no regamos con solo agua, ¿listo? ¿Por qué? Porque si le tenemos una nutrición balanceada a la planta y de repente yo le llego con un vaso de agua, pues la planta va a presentar como tal estrés a nivel nutricional, ¿cierto? Entonces puede que empiece a presentar, pues si lo hago muy seguido, puede que empiece a presentar hojas amarillentas, el tallo muy delgadito, la hoja muy débil, muy quebradiza, muy pequeña y demás, ¿cierto? Entonces en hidroponía los riegos siempre son fertilizados. Y en las noches no hacemos riegos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un riego en la noche aumenta la humedad en la raíz y puede hacer que se pudra más rápido, ¿listo? También, ¿qué pasa con los riegos nocturnos? Pues la planta simplemente no va a absorber los nutrientes porque ellos en la noche hacen proceso de respiración, ¿cierto? Ellos también requieren un descanso, pues para en el día empezar otra vez a su proceso fotosintético a trabajar y pues a presentar mejores producciones, ¿sí? Entonces yo siempre trato de respetar como estas reglas, ¿no? Que son 4 fundamentales para que la planta esté como en las mejores condiciones y pues me brinde los resultados que estamos esperando. ¿Listo? ¿Cómo hacemos la preparación de los nutrientes? Bueno, depende del nutriente que nosotros vayamos a manejar, pues uno hace una recomendación, ¿cierto? Digamos que acá está el nutriente de hidroponía industrial, como tal que lo fabricamos nosotros, que ya digamos que está más que revisado, experimentado y evaluado y demás, no solo por nosotros, sino también por nuestros clientes, en donde lo vendemos granulado, ¿listo? Vienen 2 kilos. Este kit de nutrientes de 2 kilos depende del tipo de cultivo, puede rendir de unos 1000 a 2000 litros, ¿sí? Entonces, cada kit como viene granulado, lo disolvemos en un galón de 4 litros y la parte A y la parte B la diluimos en otro galón de 4 litros, ¿cierto? Depende del tipo de cultivo y la conductividad que uno recomiende, que el agrónomo recomiende o que el vendedor le recomienda, pues uno puede hacer la disolución. Le dicen, no sé, agregue 2 centímetros por litro de la parte A y 2 centímetros por litro la tanque de la parte B. Entonces, si yo tengo un tanque de 10 litros, pues 2 centímetros por litro serían 2 por 10, o sea, agrego 20 centímetros de la parte A y agrego otros 20 centímetros de la parte B en mi tanque de nutrición. ¿Listo? Para manejar la conductividad necesaria. Entonces ahí es donde va lo del manejo de las variables.
¿Cuáles variables son importantes? Entonces me preguntan por acá, ¿cuál sería el volumen recomendado de oxígeno por volumen de agua? Ese estoy por confirmárselo porque también depende de la variedad de cultivo, qué variedad de cultivo desea manejar. ¿Qué planta podría facilitar un primer experimento casero de hidroponía? La lechuga. Digamos que la lechuga, al ser también como de ciclo corto, es muy fácil de llevar. Uno puede adquirir la plántula y realizan como tal una unidad pequeña de hidroponía y pues ahí pueden hacer experimentaciones, ¿listo? La planta se mantiene el 100% de tiempo en el agua o solo cuando se hace el riego. Entonces depende del tipo de técnica que utilicemos, ¿listo? Pero tengo que tener en cuenta que la raíz siempre tiene que estar húmeda. Entonces si vemos las técnicas de cultivo, pues digamos acá en la técnica de NFT, el agua siempre está en contacto con la raíz, ¿cierto? Es una técnica como tal recirculante, ¿sí? En la técnica de WC, pues el agua siempre va a estar en contacto con la raíz. En la aeroponía tengo que asegurar que la raíz siempre esté húmeda. Entonces así tengan que hacer 20 riegos, 20 como tal las presiones en el día, tengo que hacerlas para que la raíz siempre esté húmeda. En sustrato es igual, el sustrato siempre tiene que hacer que tiene que estar húmedo. Uno en sustrato lo que hace es lo que llaman la prueba de puño. Pues si uno no tiene los equipos de medición de humedad, uno hace la prueba de puño. ¿A qué refiere la prueba de puño? Cojo un puñado del sustrato y hago cierro la mano, una fuerza leve, ¿cierto? Tiene que caer gotas, ¿sí? Si no me cae nada y tengo que hacer más presión para sacar una gota de agua, es que me falta agua, ¿listo? Y si hago una mínima presión y me sale un chorro de agua, es porque me excedí y tengo que hacer riegos más cortos eh, y con frecuencias, también disminuir las frecuencias de riego, porque le estoy dando excesos de agua. También depende del tipo de planta, uno hace recomendaciones de riego. Digamos que la planta de lechuga consume 250 mililitros de agua por día en promedio, ¿no? La planta de tomate consume de litro, litro y medio por día, la planta de arándano consume 1 litro, la planta de fresa se recomienda que sean unos 10 riegos de 30 mililitros por día, ¿sí? Entonces depende del tipo de planta, uno puede hacer un esquema de riegos diferente, una frecuencia de riegos diferentes, ¿listo? Eh, ¿Qué variables tenemos que tener en cuenta? Entonces, muy en cuenta es el pHímetro del conductímetro. ¿Qué es el pHímetro? Mide el potencial de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, este potencial de hidrógeno marca un rango entre 0 a 14, ¿cierto? Que de 0 a 7 refiere a que es una solución ácida y de 7 a 14 refiere a que es una solución alcalina, ¿cierto? Entonces, el pH, digamos que el pH a nivel global en hidroponía se mantiene entre 5,5 a 6,5. ¿Listo? Digamos que el pH ideal para la lechuga es 6,2. El pH ideal para el cultivo de tomate es 5,7. Para el del arándano, bueno, el del arándano es un poco más ácido. Hay que mantenerlo en 5,5, en 5. Depende del tipo de cultivo, uno maneja una recomendación de pH, ¿cierto? La conductividad me mide la concentración de sales que tiene la solución. Entonces, si yo, depende obviamente de la alimentación, va a comer, el alimento va a ser muy diferente para una fresa que tiene un fruto pequeño que para un tomate, digamos que el fruto es un poco más grande, o que para una lechuga, que es un desarrollo completamente vegetativo, ¿sí? Entonces uno maneja conductividades muy diferentes. Digamos que la conductividad recomendada para el cultivo de lechuga, si hablamos, eso uno lo puede evaluar tanto en partes por millón como en microsims, ¿no? La conductividad se mide en esas dos variables. Si hablamos de microsims, la lechuga hay que mantenerla promedio 1200. Si hablamos del arándano, hay que estar en promedio 1000 a 1200 microsims. La fresa me permite máximo 1500 microsims, ¿cierto? El tomate se puede manejar entre 2500 a 3000 microsims, ¿cierto? Depende también del estado fenológico de la planta. Eh, el oxímetro, no lo tengo por acá, pero el oxímetro también es muy importante que lo tengan para medir nivel de oxígeno en agua. El luxómetro para ver si la cobertura plástica les está robando luxes, porque también la planta también pueden buscar la tablita de requerimiento de lux por cultivo. Y pues si donde ustedes quieren implementar el cultivo, también hay aplicación del celular que les mide el nivel de lux. Si el lugar del cultivo de ustedes que tienen implementado miden el lux y está por debajo del requerimiento de la planta, pues digamos que ya se vuelve inviable. Y hay que revisar entonces si hacemos un refuerzo lumínico, ¿no? Ya un cultivo con luces artificiales, ¿no? Pero pues obviamente subiría el costo de la inversión. El refractómetro, que el refractómetro se implementa para medir grados Brix. Entonces, para medir grados Brix, como tal, hay que revisar que la planta
pues que esté en buena calidad, ¿no? Si yo quiero sacar un fruto, si yo quiero sacar un fruto que sea de muy buena calidad, a nivel hidropónico, pues tengo que revisar si en grados Brix, que como tal el grado Brix mide el nivel de azúcar que tiene el fruto, pues que esté en un punto muy ideal, ¿no? Sea cualquier fruto se le mide grados Brix. El termigrómetro que me mide temperatura y humedad. O estaciones de monitoreo que ya me miden variables externas, pronósticos de lluvias, de pronto para estar pendiente de apertura o cierre de cortinas y pues de incidencias de vientos, ¿no? Me preguntan por acá, la técnica DWC para cannabis, ¿qué técnica se utiliza? La más efectiva que se utiliza es la DWC, ¿listo? Para cannabis como tal. ¿Qué tan recomendable es un sistema aeropónico vertical para un cultivo de lechuga? Depende, digamos que uno puede utilizar las torres aeropónicas, en donde digamos que aproximadamente en 2 metros cuadrados uno puede hacer un cultivo de hasta 80 plantas, ¿sí? O más. Pero digamos que hay que tener un muy buen sistema de nebulización para mantener una muy buena humedad internamente del contenedor, pues para que las plantas se desarrollen mucho más rápido, ¿sí? Entonces, el sistema aeropónico, uno aumenta la densidad de siembra vertical, pero el manejo técnico tiene que ser un poco más alto, ¿listo? Pero sí es recomendable. Con ustedes puedo conseguir la plánula de la semilla de lechuga. Sí, sí, nosotros como tal vendemos todos los insumos que requieran para los proyectos hidropónicos, se los ofrecemos. También les brindamos el contacto si desean cotizar invernaderos, si tienen proyectos tanto a pequeña, o sea, realizamos como tal cultivos piramidales o verticales a pequeña escala, ¿sí? De autoconsumo, 16 plantas, 49 plantas y demás. Con nosotros pueden adquirir cualquier de estos insumos, ¿listo? Eh, ¿Cuál serían las partes por millón en la solicitud de utilidad para el cultivo de lechuga? Digamos que para el cultivo de lechuga recomendamos que esté aproximadamente entre 600 a 700 partes por millón, ¿listo? Por mucho, en promedio, ¿sí? Porque depende mucho del estado, de la etapa fenológica de la planta, ¿listo? Eh, entonces, continuando, aquí vemos, digamos, las etapas fenológicas del cultivo de fresa, ¿listo? También aquí hablamos un poquito el tema de la conductividad. Si hablamos que la conductividad de la fresa máximo tiene que ser 1000 microsims o 600 partes por millón, pues hablamos de la etapa de maduración, ¿cierto? En una etapa vegetativa, en donde solo tiene desarrollo de hojas, pues la conductividad va a ser mucho más baja y asimismo la nutrición. ¿Por qué? Porque la planta va a requerir diferentes nutrientes para desarrollar hojas que para desarrollar frutos. Por eso en hidroponía existen generalmente tres tipos de nutrición. Nutrición para estado vegetativo, nutrición para estado de floración y nutrición para estado de producción, ¿sí? Hay veces que ya pues simplemente se cierran a dos estados, vegetativo y producción. Pero lo que se hace es que se varía la concentración del nutriente para brindar a la planta los nutrientes necesarios pues para desarrollarse. ¿Listo? Digamos que la planta de fresa, ella tiene un ciclo productivo de un año. Hay quienes la manejan por 5 años, ¿cierto? Porque ya generó la producción, yo la podo y demás, y me genera otra producción y demás. Hay ciertos tipos digamos, en México generalmente en hidroponía la hacen a un año, ¿cierto? La planta ya generó su producción del año, la cosecho, la saco y siembro una nueva, ¿listo? ¿Para qué? Así también uno, digamos que mejora la producción, porque todas las plantas tienen una curva de producción, en donde pues ahí va a ser cierto tiempo que ella va a tener una producción alta, pero ya ella empieza a disminuir. Entonces, en la etapa que ya empieza a disminuir, es momento de hacer un cambio como tal de la planta, ¿listo? Porque ya no me está siendo rentable, digo, y ese puesto pues, lo puede ubicar otra planta que sí mejore la producción. La planta de fresa demora aproximadamente 2 meses en empezar a producir y pues a partir de ahí se cuenta como tal el año de producción. La planta de tomate demora 3 meses en estado vegetativo y un año en producción. La de arándano puede durar desde plántula, puede durar un año vegetativo y 3 meses de producción. Luego hace ciclos de rotación de 9 meses vegetativo, 3 meses producción. Y así dependiendo del tipo de cultivo, ¿listo? Todos tienen como tal un ciclo de producción. Si hablamos de frutos, obviamente si hablamos de estados ya de hortalizas de hoja,
pues la lechuga y demás, pues es de 4 semanas. Si hablamos de una espinaca o de una selga, pues hablamos de 5 o 6 semanas. Depende obviamente del tipo de cultivo, ¿listo? El cultivo de tomate. Entonces el cultivo de tomate, como les mencionaba, él dura aproximadamente 3 meses o lo que se llama como 80, se maneja el rango aproximadamente de 80 a 100 días en vegetativo y a los 100 días ya uno empieza a obtener producción, ¿listo? Eh, y también existe el tema de los cultivos tutораdos, ¿no? El cultivo tutorado, digamos de tomate, pues hay que hacer un sistema de tutoraje adicional a la implementación del invernadero y de la estructura hidropónica para soportar como tal la planta, ¿listo? El sistema tutores pues simplemente es una cuerda que uno va como tal, que va siguiendo el tallo, para ayudar a la planta a crecer, hacer que la planta no se dedique a generar soporte de donde me agarro, sino que uno le hace ayuda a la planta para que ella se dedique a generar mejores frutos. ¿Listo? Entonces por acá me preguntan, ¿cada cuánto se adiciona el nutriente a los tanques? Hay veces que lo tengo que hacer diario, como hay veces que lo tengo que hacer cada 2, 3 días, depende del tipo de cultivo. Por eso es necesario de pronto el conductímetro, ¿listo? ¿Por qué? Porque si yo tengo un sistema recirculante en donde yo aplico, no sé, en mi tanque tengo 1000 microsims y él va recirculando, pues la planta obviamente va consumiendo. O sea, ¿qué va a pasar? La concentración de nutrientes se va a disminuir. Eh, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver cuánta conductividad hay. Digamos, no sé, agregué 1000 microsims y quedó al siguiente día, exagerando, quedó en 800 microsims. Pues tengo que agregar 200 microsims para llegar a la conductividad necesaria. ¿Listo? Puede pasar que, o sea, siempre lo relaciono como con un té en polvo que uno prepara en agua, ¿cierto? ¿Qué pasa si el té en el vaso me queda muy concentrado? ¿Uno qué hace? Pues agrega más agua para diluirlo más, ¿cierto? ¿Y qué pasa si me quedó muy clarito? Pues uno agrega más té en polvo, ¿cierto? Para dejarlo más concentrado. Así mismo funciona, digamos que los nutrientes a nivel hidropónico. Eh, ¿Qué pasa si recirculó y la planta me dio, yo estoy manejando en mi tanque 1000 microsims, recirculó y ahora me está dando 1200 microsims? ¿Qué creen que pasó allí? Entonces, lo que pasó fue que la planta no comió, sino que lo que hizo fue que se hidrató. ¿Por qué? Por excesos de calor. Hay veces que la planta simplemente se hidrata, ¿sí? No consume nutrientes, sino que solo se hidrata. Entonces por eso uno puede ver a veces estas diferencias de nutrición en mi tanque. No es que mi conductímetro está loco o que mis plantas están locas, no, simplemente que por excesos de calor simplemente no comen y solo se hidrata. ¿Listo? En hidroponía se puede producir alimentos de tipo orgánico, sí. Digamos que hoy en día es un poco difícil, pero sí hay gente que lo logra. Digamos que hasta se certifican alimentos completamente orgánicos. Si uno tiene una pirámide para 600 plantas de lechuga, pero dividido en cuatro formando un ciclo, no solo pirámide, claro, sí, generalmente lo que uno hace en cultivos a nivel comercial, uno hace cultivos rotacionales, ¿sí? Entonces puede que en una pirámide o una unidad de cultivo hidropónico yo tengo plantas en mi primera semana, otras en mi segunda, otras en mi tercera y otras en mi cuarta, ¿cierto? Es normal. Para este tipo de casos, uno lo que hace es que maneja una nutrición promedio, que es la que les mencionaba, de 1200 microsims para todo el ciclo. No importa si las plantas están pequeñas o grandes, ¿listo? Pero sí, generalmente se hace así, eh, se hace, se hace un cultivo rotacional a nivel comercial. ¿Dónde puedo encontrar los parámetros de pH y nutrientes para las plantas? En internet, cualquier, digamos, parámetros, literalmente sí, parámetros de pH o nutricionales de la planta de lechuga para hidroponía. Y ahí arrojan tablas y demás. Obviamente que hay que verificar que la fuente sea confiable, pues para poder confiar en esos datos. ¿Listo? Digamos que acá ya tengo una tablita de requerimientos nutricionales generales a nivel de hidroponía. ¿Listo? Tenemos todos los componentes, ¿no? Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, tanto los mayores como los menores, ¿no? Hierro, cobre, magnesio, zinc, molibdeno, boro y demás. Estos parámetros están dados en partes por millón, que son como los rangos normales que debería tener este nutriente, ¿sí? Entonces, nuestro nutriente hidropónico, nosotros tenemos nutrientes hidropónicos genéricos para cultivos a nivel general, tenemos para cultivos de hojas, hortalizas de hojas, tenemos para fruto y para fresa, ¿cierto? Uno específico para fresa y también estamos desarrollando uno específico para cannabis y demás. ¿Por qué? Porque cada planta tiene un requerimiento nutricional diferente, ¿cierto? Digamos, la planta de tomate puede que esté en 150 partes por millón,
pero la planta de lechuga puede que esté en 250 partes por millón, ¿cierto? Si yo le doy a la de tomate 250 partes por millón, ella me va a mostrar estrés. ¿Qué pasa con el nitrógeno? Entonces, cada nutriente tiene una, una, una función específica en mi planta, ¿cierto? El nitrógeno es el que desarrolla más el estado vegetativo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si tengo una planta de tomate que le doy excesos de nitrógeno? Pues ella se va a dedicar a generar hojas, ¿sí? Que hasta a veces en el racimo de flor me va a sacar hojas. Pero pues yo que me como el tomate, la flor o el fruto, me como el fruto. Entonces no me sirve que mi nutrición esté desbalanceada y tenga mayor porcentaje de nitrógeno, pues porque mi planta se va a dedicar a crecer a nivel vegetativo y no en producción, ¿cierto? ¿Qué me genera la producción? El potasio, el magnesio y demás, que son como tal, que mejoran que hacen el llenado de frutos, genera una muy buena capa a nivel estructura, a nivel de como tal de, se me fue la palabra, a nivel de como tal de cobertura del fruto, ¿sí? Es más resistente, entonces esto también mejora la calidad del fruto en post cosecha, ¿no? Me dura mucho más tiempo, tiene mejor sabor, subo los grados Brix, ¿sí? Dependiendo del nutriente. No refiere a que si yo le boto todo el nutriente a la planta va a consumirlos y me va a generar mejores frutos, no, tiene que ser balanceada y pues que la planta no muestre estrés por exceso de nutrición, ¿no? Por exceso de conductividad. Entonces, todo esto como tal va balanceado dependiendo del tipo de cultivo que yo quiero realizar. ¿Listo? Y pues que tiene que estar por lo menos en estos rangos, ¿cierto? También depende del aporte de la materia prima que yo estoy implementando. En hidroponía siempre utilizamos materia prima o nutrientes que vienen, digamos, no sé, el nitrato de calcio, nitrato de potasio, fosfato monoamónico y demás, ¿cierto? Me aportan diferentes porcentajes de cada componente en donde yo tengo que evaluar. También pues vamos a brindar un curso de soluciones nutritivas para que el que esté interesado y pues para que revisen y aprendan cómo hacer el cálculo nutricional para mi tipo de cultivo. ¿A quién va a beneficiar esto? Digamos un cliente tenía un cultivo en una isla, ¿sí? De cultivo de lechugas. Pues al no le era factible comprar nutrientes y mandarlos e importarlos, ¿cierto? Le era muy costoso. Entonces, ¿qué optó? Tomar el servicio de formulación de nutrientes, le indicamos qué nutrientes comprar para que él mismo sea su punto de fábrica de nutrición. Que es porque es mejor así, porque le es más versátil. Si uno encuentra una deficiencia, pues uno hace una manipulación directamente de el aporte de cada nutriente, pues para que mejore así el desarrollo. ¿Listo? Eh, Me dicen, teniendo un cultivo de lechuga, ¿qué otras plantas puedo sembrar para trabajar con la misma cantidad de nutrientes? Más que todo hortalizas de hoja, ¿sí? Lo que llamamos como espinacas, selgas eh, y demás. Como que sean hortalizas de hojas, uno la puede implementar con la misma nutrición, ¿listo? Porque van a tener un requerimiento nutricional muy, muy semejante, ¿listo? Sí, bioponía en la producción orgánica se hace más que todo por medio de la acuaponía. Sí, exacto. Digamos que la acuaponía también, digamos que va reflejado muy bien a la parte de organoponía, que también a veces llaman. Y, pero digamos que se presentan muchas deficiencias nutricionales. Entonces, digamos que la planta no demora 4 semanas, sino que puede durar 6, 7 semanas en tener un desarrollo completamente que ya lo tenga completo. ¿Listo? Pero sí se puede realizar porque pues la gente lo ha hecho. Y por eso digamos que este tipo de productos se vuelven más costosos, ¿no? Porque a nivel de producción pues requiere obviamente un manejo técnico más alto y pues para brindar un alimento completamente orgánico. ¿Listo? También es importante unos temas, ¿no? Lo que llamamos el manejo integrado de plagas y enfermedades o el MIPE y el otro es el MIRFE, que es manejo integrado de riego y fertilización. ¿Listo? Estos dos como manejos, dos planes, ¿cierto? Son muy importantes en nuestro cultivo, pues para tener tanto una muy buena identificación de plagas y enfermedades, una acción preventiva y una acción de control, ¿cierto? Como también el MIRFE, que es el plan de manejo de riego y fertilización, para saber qué nutrientes estoy implementando, qué conductividad manejo, qué tan seguido tengo que hacer aplicaciones de productos a nivel foliar, ¿no? Porque también existen productos orgánicos que uno hace
que uno, o que tratan de ser orgánicos, que uno hace, que sean productos limpios también que se llaman, que uno hace la aplicación a nivel foliar de bases nitrogenadas. ¿Para qué? Para que la planta tenga mejor desarrollo vegetativo. O productos que se aplican al agua como el silicio, ¿cierto? Que el silicio mejora la estructura a nivel celular, mejora la absorción de nutrientes y vuelve más resistentes las plantas a plagas, ¿cierto? Entonces, este tipo de productos eh, uno los implementa en los dos diferentes planes, o sea de plagas y enfermedades, o sea de riego y fertilización, para que uno tenga todo eso bien, lo que se llaman las BPAs, ¿no? Buenas prácticas agrícolas, bien controlado, bien suministrado para pues obtener unos cultivos de muy buena calidad, ¿no? Y pues obviamente si yo estoy tendiendo a un cultivo a nivel de exportación, pues yo no puedo, digamos, empezar a agregar cualquier químico, ¿no? Que porque quiero un resultado rápido, eh, aplico químico, no me va a funcionar porque pues obviamente al ser un cultivo de exportación, pues me van a solicitar un estudio tanto de mi agua como de lo que yo estoy implementando, pues para ver de qué tan buena calidad sale mi producto, ¿no? Entonces, digamos que en el manejo de plagas y enfermedades, pues uno evalúa las BPAs, ¿no? Buenas prácticas agrícolas y bueno, temas de bioseguridad. El método legal, pues ya si quiero aplicar como tal las certificaciones nacionales o internacionales. También acá uno evalúa el método físico, ¿no? Lo que hablamos del invernadero, barreras físicas, o ya sea cintas de trampeo, mallas de trampeo o la infraestructura, mallas antiáfidos y demás pues hace parte del manejo integrado de plagas y enfermedades, ¿no? Es otra barrera que le doy adicional a mi cultivo para alejarlo de las plagas. El método biológico, que pues es un método lento, pero que si yo lo hago juicioso y lo hago de manera preventiva, pues voy a evitar llegar a un control químico, ¿no? Porque obviamente si ya tengo un cultivo de gran extensión y la plaga me ganó, pues sí o sí tengo que aplicar una molécula química para controlar. Más no es que yo estoy aplicando la molécula química a toda hora, pues porque voy a, obviamente, a perjudicar mi salud, ¿no? Tanto para el que la está aplicando como para el que la está consumiendo. La certificación GEPS para exportación, esa sí no la conozco, me tocaría indagar, pero te podría brindar información previo a la charla. ¿Qué más les comento? Bueno, pues hasta ahí era todo nuestro webinar, me extendí un poquito, pero pues espero que esta información les haya sido muy útil. Igualmente pues estamos abiertos si quedaron dudas, inquietudes, si quieren realizar algún tipo de proyecto, cotización o cualquier tipo de duda, pues nos pueden consultar sea por medio de nuestra página web o por nuestro número de celular 315-323-6110 o por nuestro correo electrónico. ¿Listo? También aquí está, pues aquí en la parte izquierda está como tal nuestro cronograma de cursos para el que esté interesado. Digamos que vamos a brindar unos descuentos especiales a los que deseen participar en estos cursos, ¿sí? Porque tenemos no solo cursos, digamos, generales de cultivos hidropónicos o de forraje verde, que también es alimentación para animales de hidropónica, ¿no? Sino que también tenemos cursos especializados como curso de cultivo de fresa, curso de tomate, curso de formulación nutritiva, vamos a tener uno de arándanos y uno de microgreens, ¿listo? Entonces, para esos cursos que son especializados, ustedes por la participación tienen un descuento, ¿listo? Que pues lo pueden consultar ya directamente con nosotros. Eh, entonces, les voy a brindar también mi número personal, pues de la empresa. Si tienen alguna duda en específico, con mucho gusto les colaboro. A los que les quede viendo algún dato o alguna tabla, por favor escríbanme al 319-385-3600. Esto es Colombia, por si hay alguien que está viéndonos desde el extranjero. Igualmente lo estoy escribiendo acá por el chat para que lo tengan todos a la mano. También conmigo pueden consultar cualquier proyecto que tengan en mente, capacitación y demás. Eh, sí, como tal, porfa, regístrense en la página. Nosotros les mandamos la presentación en el transcurso de esta a mediados de la otra semana. Si no les llegó, pueden revisar nuestra página de YouTube, Hidroponía Industrial. Ahí lo vamos a subir. Si no les llegó, pues por favor escríbanos a nosotros y con mucho gusto les compartimos la información. Eh, Ángel Moreno nos contactó para recibir más información sobre técnicas de cannabis. Sí, ahorita estamos desarrollando unos proyectos de cannabis, entonces sería muy bueno que nos escribiera y pues podemos compartir información y pues
ojalá llevar a cabo varios proyectos. También estamos mirando si sacamos un curso sobre cultivo de cannabis, ¿listo? ¿Qué costo tiene cada curso? Pues sea cual sea el curso, tiene un costo de presencial, lo brindamos presencial y virtual. Presencial tiene un costo de 165.000 pesos y virtual 150.000 pesos, ¿listo? Pues ya por participar en el webinar les damos el 10% de descuento en el curso que deseen o los cursos que deseen. Digamos que la idea es empezar a generar una familia, un grupo de cultivadores hidropónicos, en donde pues ustedes por capacitarse en el tema, obviamente les brindamos certificados y demás, pues puedan, les sea fácil adquirir ese tipo de conocimientos, ¿no? Eh, Mi nombre es Kevin Gutiérrez. Y sí, los que están interesados en tomar cursos, porfa, escríbanme a mí o al número que aparece en pantalla. Nos reflejan que participaron en el webinar. Igualmente, pues verificamos en la inscripción para brindarles el descuento. Listo, igualmente cualquier cotización, información que deseen, eh, nos pueden consultar. Listo. El costo en dólares está en, si no estoy mal, son $40. $40 por curso, depende de la modalidad, ¿no? Pero es un rango. Nos puede escribir y pues yo con mucho gusto le brindo la información más detallada como tal de los precios en dólares. Eh, pues manejamos links si desean links de pago, transferencias bancarias, Bancolombia, o generamos links para que realicen pagos con tarjetas de crédito y demás, como les sea más conveniente. Y pues igualmente pues estamos disponibles y a la orden a ustedes. Si tienen dudas, inquietudes, preguntas, tienen un cultivo y tienen un problema, nos mandan fotos, con mucho gusto les colaboramos, les recomendamos ciertos productos, ciertos manejos, pues obviamente para que sus cultivos sean mejor, pues les puedan sacar provecho, ¿no? Porque hay veces pasa que la hidroponía, como el manejo técnico es un poco elevado, pues la gente a veces deja el proyecto a un lado y pues dice que la hidroponía es muy difícil y no hacen ese tipo de inversiones, ¿listo? Pero pues la idea es que todos podamos llevar a cabo ese tipo de proyectos y mejorar en los conocimientos, ¿listo? Duración de los cursos, depende del curso. Los especializados tienden a durar 4 o 5 horas, 5 horas si no estoy mal. Y los que son de cultivos hidropónicos y forraje verde hidropónico duran todo el día, ¿listo? 8 horas. Eh, Presencial lo brindamos, nosotros estamos ubicados en Parcelas de Cota, Cundinamarca, es a 10 minutos de la salida de Bogotá por la calle 80. Eh, Asesorías por proyectos, sí, hacemos seguimientos, depende del proyecto, digamos que primero hacemos un diagnóstico y evaluación inicial del proyecto y recomendamos asesorías o seguimientos al proyecto mensuales o depende, sí, como tal depende del proyecto. Pero generalmente sí, hacemos mensuales 2, 3 visitas a la finca o al cultivo o hacemos un seguimiento virtual y pues dependiendo del servicio que brindemos generamos un costo, ¿no? Eh, entonces igual pues a todos muchas gracias, espero hayan tomado los datos, igualmente ya les brindamos la grabación, trataremos de que les llegue a todos y si no pues nos pueden buscar en nuestros canales, ¿no? YouTube, Facebook, Instagram, aparecemos como hidroponía agroindustrial o hidroponía industrial, ¿listo? Eh, Creo que en Waze aparecemos como granja hidroponía industrial, por si desean también ver nuestra ubicación. Eh, el curso, digamos que en el curso lo que enseñamos es parte de la parte de invernaderos, hacemos no solo, digamos que no solo es una charla así como la de hoy, sino que también vamos a los cultivos en vivo, hacemos prácticas en vivo de preparación de nutrientes, de evaluación de las técnicas, de dudas y preguntas, pues todo lo hacemos en vivo, entonces pues, ustedes pueden interactuar con el docente o con el ingeniero que esté a cargo de la charla, pues para resolver cualquier duda puntual, ¿listo? El link para la asistencia, porfa ingresen a nuestra página web. Ya se las comparto por acá. A www.hidroponiaindustrial.com. Ahí se ingresan a la parte de los cursos, les sale un link de registro y pues ahí ponen si asistieron acá de asistencia, porfa pongan webinar de cultivos hidropónicos, ¿listo? Igualmente ahorita vamos a dictar, bueno, ahorita dentro de 8 días vamos a dictar un curso, un webinar de cultivo de fresa, ¿listo? Específico solo para el cultivo de fresa. Por si desean pueden inscribirse de una vez y con gusto les mandamos el link, ¿listo? Eh,
En nuestra página de YouTube también tenemos otros webinars por si desean evaluar. Y pues listo, no era más. Muchas gracias a ustedes por la atención. Como les comento, si tienen alguna duda todavía, nos pueden escribir a nosotros o a mí y con mucho gusto los asesoramos en el tema. ¿Listo? Muchas gracias, feliz noche, feliz año también a todos. Gracias. Gracias. Vale. Buenas noches. Buenas noches, chao. Muchas gracias, muy amable. Listo, con Gracias. gusto. Gracias, gracias. Hasta luego. Saludos desde acá de Chihuahua, México. Listo, muchas gracias, saludos. Chao, hasta luego. Buenas noches.